primeros pobladores, ¿cierto? Entonces, cuando llegaron los españoles en el siglo XV, tres grandes familias de indígenas ya poblaban el territorio colombiano, ¿sí? Entonces son tres grandes familias de indígenas. Tenemos a la cultura chibcha, ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro del país y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Listo, ahí estaba ubicada desde ese entonces la cultura chibcha. Entonces estaba ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Caribe, localizada en el litoral Océano Atlántico, y los Arawak, que estaban en las regiones de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá. Vamos a entrar a mirar primero la primera familia chibcha, ¿sí? Conocida con este nombre, o pues unos de los pobladores que ya existían antes, ¿cierto? Que son los pueblos pues nativos. ¿Listo? Entonces encontramos a la familia chibcha. Esta familia pues es una de las más numerosas y con mayor grado de desarrollo intelectual. Tuvo un avanzado conocimiento en las matemáticas, además de que empleó un calendario que le permitió manejar la agricultura y celebrar las fiestas religiosas, y utilizó la escritura jeroglífica, ¿cierto? Entonces miremos, ahí hay algunos acontecimientos importantes que tuvo pues esta familia, ¿listo? Esta familia chibcha. Miren que desde esa época ellos tenían un conocimiento avanzado en las matemáticas. ¿Por qué? Porque además de eso, pues crearon un calendario, ¿cierto? Que con este calendario, pues ellos se les permitía pues manejar la agricultura, igual celebrar las fiestas religiosas de acuerdo al calendario que ellos crearon. Y además de eso, pues utilizaban la escritura jeroglífica, ¿cierto? O sea, jeroglífica quiere decir mediante mensajes, ¿sí? O sea, por ejemplo, dibujitos, pero pues que estos dibujitos representaban para ellos un tipo de mensaje. Bueno. Entonces, debido a su dispersión, listo. Entonces, debido a su dispersión, no formaron un pueblo único, o sea, ellos no se mantuvieron en un solo pueblo, sino que dentro de la familia chibcha se destacaron los grupos muiscas y taironas, ¿sí? Dentro de esta familia existieron otros grupos como son los muiscas y son los taironas. Entonces, la base de la organización social de estos grupos era el clan o familia extensa, ¿cierto? Entonces estos grupos tenían una organización en cuanto a su familia o las personas que convivían con ella en un clan, que en un clan pues son muchas personas, o una familia extensa. Por eso dice la palabra familia extensa, porque se caracterizaban por tener muchos miembros de esos clanes o de esas familias. Entonces, varios clanes formaban una tribu cuyo jefe era el cacique, era llamado de esa forma, y hasta hoy en día en muchas comunidades indígenas se siguen llamando caciques, ¿sí? Entonces, el jefe de ellos era el cacique. La unión de tribus denominada confederación, ¿sí? Cuando se unieron estas tribus, estaba comandada por un personaje que es Sipa Osake. ¿Listo? Con este personaje, Sipao Sake tenía algunas funciones políticas, administrativas y religiosas, además de que la organización sociopolítica se regía por las normas de una cultura matriarcal. Aquí formaron pues una organización basada en leyes y preceptos religiosos, ordenada por el código de Nemekene, transmitido oralmente y con un sistema de sentencias bastante fuerte. Entonces aquí, chicos y chicas, nos habla acerca de la parte religiosa, ¿cierto? Dice que ellos formaron una organización basada primero en leyes. Listo, leyes, o sea, todo lo que ellos querían establecer dentro de su comunidad, ¿cierto? Como leyes o normas, pues que eran creadas con el fin de que se respetaran, ¿cierto? Y además también nos habla de los preceptos religiosos. Cuando habla de preceptos religiosos, pues se nos está refiriendo a las creencias que ellos tenían, ¿cierto? Y en este caso, pues de pronto ustedes ya conocen que muchas de estas culturas indígenas, o en su gran mayoría, ¿cierto? Siempre creen como en los dioses naturales, ¿sí? O sea, es decir, el sol, el agua, ¿cierto? La madre tierra, todo lo que sea o tenga que ver con la naturaleza, para ellos eran sus dioses. Bueno, entonces ahí miramos algunas de las características de los chibchas. Vamos a mirar entonces también quiénes eran los muiscas. ¿Listo? Entonces los muiscas se ubicaron en altiplanos y zonas frías o templadas del centro del país. ¿Listo? Hoy en día esas zonas frías o templadas del centro del país van a ser
Cundinamarca, Boyacá y Santander. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, lo que hoy en día conocemos como Cundinamarca, Boyacá y Santander, antes eran las zonas donde se ubicaban los muiscas, ¿sí? Em, Era un pueblo pues esencialmente agrícola, ¿sí? Mientras que la caza y la pesca fueron sus actividades secundarias. Miren que nos está diciendo la primera característica que era un pueblo esencialmente agrícola. ¿Listo? Basaban todo en la agricultura, ¿cierto? La agrícola, o sea, todo basaban en su agricultura. Y las segundas opciones que ellos tenían pues era la caza y la pesca, ¿cierto? Eran sus actividades secundarias. Su alimentación era básicamente vegetariana, casi no consumían carne, ¿cierto? Su vegetación era más que todo vegetariana. Fueron ceramistas. Cuando nos referimos a ceramistas es cuando crean en cerámica, ¿cierto? Ellos creaban muchísimas obras, pero en cerámica. Y fueron ceramistas y extraordinarios orfebres, ¿cierto? Especializados. Cuando nos referimos a orfebres, quiere decir que ellos trabajaban mucho lo que tiene que ver con el oro. Por eso aquí en esta imagen podemos apreciar algunas de las realizaciones pues, que ellos hicieron y miren que esta está creada como en oro, ¿cierto? Esta es la orfebrería, la orfebrería. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ellos eran ceramistas extraordinarios, ¿cierto? Eran orfebres, eran especializados en la elaboración y adornos personales, además también, ¿cierto? Ellos hacían los adornos personales, pues para sus mujeres, los collares, los aretes que ellas usaban, ¿cierto? Esos eran pues los adornos personales. Y también representaban a dioses, animales sagrados y seres de la mitología aborigen, ¿listo? Entonces, aquí en estas técnicas de cerámica y con el oro, ellos representaban sus dioses, ¿sí? Que los que yo les mencionaba anteriormente, podía ser el sol, ¿cierto? Los dioses que tenían que ver mucho con la naturaleza. Y también representaban aquí animales sagrados, ¿cierto? Ellos tenían, o en su gran mayoría, hay muchos grupos de indígenas que consideraban algunos animales como sagrados. Entonces ellos tenían animales que también para ellos eran sagrados. ¿Listo? Entonces, dentro de estos animales pues sagrados está, por ejemplo, el tigre, ¿cierto? Para ellos el tigre era un animal que lo veneraban o lo constituían casi como un dios. Bueno, también tenemos, también tenemos otro tipo a seres de la mitología aborigen, ¿cierto? Y cuando hablamos de los seres de la mitología aborigen, pues entonces también van a estar, ¿cierto? Los dioses, que para ellos pues tenían que ver mucho con su mitología. Bueno, entonces, además de eso, el pueblo muisca era muy religioso, sí, era demasiado religioso, adoraba mucho pues a sus dioses y el pueblo tenía unas divinidades que estaban encarnadas en fuerzas de la naturaleza, lo que yo les he venido mencionando. Casi todas sus divinidades estaban relacionadas con estos personajes de la naturaleza. Estos personajes pues tenían, o ellos, mejor dicho, los indígenas, sí, los muiscas en este caso, rendían un culto al sol, a quien denominaban con un nombre. Miren que el nombre para el sol era Sue, ¿listo? Y ellos pues veneraban o adoraban al sol, a la luna también, y a la luna la representaban con el nombre de Chía. Chiminigagua también era otro concepto que ellos tenían, que era al principio el creador o la fuerza suprema para ellos. ¿Listo? Con este concepto lo tenían al principio creador o a la fuerza suprema. Bachué era denominada a la madre de la humanidad y Bochica al rey civilizador. ¿Listo? Entonces ellos tenían como con este tipo de nombres, denominaban a cada uno de sus dioses dentro de su mitología. Vamos entonces a mirar también por aquí a los Tairona. Entonces vamos a mirar qué sería eso de los Tairona. Los Tairona primero se ubicaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? Ahí estaban ubicados los Tairona. Entonces estaban ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde los españoles encontraron una cultura avanzada con grandes concentraciones de población. ¿Listo?
estaban, entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Donde hoy queda la Sierra Nevada de Santa Marta, estaban ubicados los Taironas. Y aquí pues los españoles encontraron una cultura avanzada con grandes concentraciones de población. ¿Listo? Ellos tenían, de los grupos que hemos mirado hasta el momento, eran los que más población tendrían. ¿Listo? Entonces, hasta ese momento. Por eso cuando los españoles llegaron, se encontraron con que este grupo de indígenas tenía un gran número de población. Dicha cultura se especializó en la construcción de muros de contención. También hicieron terrazas, acueductos, puentes y bases para vivienda, las cuales pues estaban unidas por caminos. Además que en sus obras emplearon la piedra, principalmente característica de este grupo, ¿listo? O sea, lo que caracterizaba también a al grupo indígena Tairona era que ellos hacían muchísimo de su arte, por decirlo así, ¿cierto? Muchísimo de su parte cultural lo representaban sobre las piedras. Es por eso que de pronto hasta hoy en día en algunos museos encontramos construcciones que ellos hicieron en piedra, ¿sí? Y donde representaban pues las obras que ellos querían, ¿sí? Representar y con algunas características importantes. Entonces ahí miramos que los Taironas, ¿cierto? Una característica fundamental fue que un grupo fue uno de los grupos que tenía más población. ¿Listo? Para tenerlo muy en cuenta. Pasamos a otra familia de indígenas muy grande que también encontramos aquí, que fue la familia Caribe. ¿Listo? Aunque esta seguía o tenía tendencia al nomadismo, ocupó el litoral atlántico, ¿cierto? El nomadismo, pues cuando ellos estaban cambiando de un lugar a otro, pero entonces ellos tenían esa tendencia, pero aún así se ocuparon ya como de un solo lugar y ellos se quedaron ya establecidos en el litoral atlántico, ¿listo? Este pues era un pueblo esencialmente guerrero y comerciante. Además de que ellos fueron ellos pues quienes presentaron la más tenaz resistencia a los conquistadores. Este grupo de indígenas de la familia Caribe, ellos hicieron la resistencia, o sea, implementaron, digamos, una resistencia más dura, más, ¿cómo les podría decir? Como más, sí, o sea, más dura para los españoles, ¿cierto? Esa es la palabra. Ellos les representaron una una conquista de los españoles con más resistencia. O sea, ellos fueron el grupo indígena que resistió más hacia esa conquista de los españoles, ¿listo? Al igual que los chipchas también, centraron su alimentación en el maíz. Muchísimos de estos grupos indígenas tienen como algunas similitudes, ¿cierto? Entre ellos, y la similitud de la familia Caribe con los chipchas es que ellos centraron su alimentación en el maíz, ¿listo? El maíz era como el alimento más principal en esta época para estas familias indígenas. Encontramos a la otra familia importante aquí para tenerla en cuenta, que son la cultura arawak. Listo, la cultura arawak entonces se localizó en el vertiente este de la cordillera oriental y en las llanuras orientales. ¿Listo? Ahí estaba ubicada la cultura arawak y es lo que hoy conocemos. Entonces estaba localizada en estos vertientes de la cordillera oriental y en las llanuras orientales de Colombia. Y su organización social pues giraba en torno al matriarcado y patriarcado, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir matriarcado y patriarcado? Pues la unión, ¿cierto?, de las dos personas. Estos pueblos tenían una economía mixta. ¿Y por qué una economía mixta? Porque la economía era agrícola, de recolección, de caza y de pesca, ¿listo? Por eso era mixta, porque tenían, su economía no solamente se basaba en una de estas particularidades como la agricultura, la recolección, la caza y la pesca, sino que también era en todas, ¿listo? O sea, su economía se basaba en todas estas cositas pues que ellos realizaban, ¿listo? Entonces realizaban la agricultura, la recolección, la caza y la pesca. Y su arquitectura, chicos, se superó a la de las culturas procedentes, ¿listo? O sea, fue una arquitectura que ellos tuvieron muy importante y que de pronto hasta hoy en día y con parte de la historia la podemos conocer. Ellos fueron los que hicieron como la mejor arquitectura de los grupos indígenas que ya les he mencionado hasta el momento. ¿Listo? Entonces ellos tuvieron en la parte arquitectónica un mejor desenvolvimiento,
¿listo? Para realizar estos tipos de edificaciones.